Las funciones que tiene la célula o las características que tiene que cumplir cada célula para que se le denomine o se le defina como un organismo viviente, como una unidad mínima de vida, es que debe de nutrirse, debe de tener la nutrición y por lo tanto desarrollar un metabolismo que, como ya lo manifesté, es la entrada y salida de sustancias necesarias para la vida. Asimismo, es una relación de señalización en la cual se le denomina quimiotaxis. La señalización para determinar qué sustancias necesita y qué necesita absorber o que ingresen a la célula, asimismo como las sustancias de desecho que necesita extraer o sacar de la célula. Entre ellos debe haber una señalización, ya sea por neurotransmisores, entre anticuerpos o entre hormonas. Y asimismo debe haber una reproducción celular, un crecimiento y multiplicación. Y estas son las características que tiene que cumplir la célula para que ésta pueda ser catalogada como una unidad funcional de vida. Dentro de estas se encuentran distintos tipos de organelos, como es el retículo endoplásmico, que es el sistema del retículo endoplásmico. Es un sistema membranoso de sacos aplanados y conectado a través de túbulos. Este se conecta a lo que es el aparato de Golgi. ¿Por qué les menciono este organelo principalmente? Porque es indispensable para la célula, ya que este se divide en dos dominios, que es un retículo endoplasmático liso y un retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso es donde se encuentran los ribosomas. ¿Y por qué son importantes los ribosomas? Porque estos son importantes para la síntesis de proteínas. Las células almacenan información en una molécula de ácido desoxirribonucleico y la mayor parte del ADN de las células se encuentra dentro del núcleo. Cuando una célula se divide, la información almacenada en el ADN se replica para pasar intacta a dos células hijas. Las moléculas de ADN están formadas por genes, secuencias de nucleótidos que contienen las instrucciones químicamente codificadas para elaborar las proteínas que necesita la célula. Es decir, los genes son las unidades de herencia de los cromosomas. Más adelante vamos a explicar de manera un poco más específica qué son los genes. El núcleo es el organelo más voluminoso. En las células eucarióticas está delimitado por una envoltura nuclear formada por dos membranas concéntricas. Generalmente el núcleo ocupa una posición central en las células. Su forma es variable, puede ser redondo, ovalado o elíptico, como en las neuronas. Presenta un diámetro aproximado de 5 micrómetros. La mayoría de las células posee un solo núcleo, son uninucleadas, pero algunas tienen más de un núcleo. Por ejemplo, en el género Protozoarios o Parina tienen cientos de núcleos. En todas las células humanas existe un núcleo, con excepción de los glóbulos rojos, pero también hay células binucleadas y plurinucleadas. En el núcleo se encuentra el ADN genómico o genoma de la célula. Este es el conjunto de información genética que un organismo lleva en su ADN. El genoma humano está incluido dentro de dos organelos diferentes, el núcleo y la mitocondria. Por eso existen dos tipos de ADN, que es el ADN nuclear y el ADN mitocondrial.
El ADN nuclear sirve principalmente para todas las funciones que tiene que desarrollarse en el interior de la célula. Y el ADN mitocondrial se encuentra en lo que son las mitocondrias, que son las que le proveen energía a la célula. Y este ADN mitocondrial es solamente transmitido por la madre. El genoma contiene unos 25.000 genes codificados en el ADN. Se encuentran repartidos en una serie de cromosomas lineales dentro del núcleo de la célula y comprenden el material genético tanto de origen paterno como materno, mientras que el ADN mitocondrial contiene genes que son esenciales para el funcionamiento normal de la mitocondria y su origen es exclusivamente materno, que es a lo que yo me refería o que les decía o que era correspondiente al ADN mitocondrial, la diferencia entre ADN mitocondrial y ADN nuclear. Las partes que integran al núcleo celular son envoltura nuclear, nucleoplasma, nucleolos y material genético. Dentro del material genético se encuentra la cromatina o cromosomas. La cromatina y los cromosomas o cromosomas son básicamente lo mismo, es material genético. Sin embargo, es en distintos estados o fases que se encuentran. Asimismo, presentan distintas características, pero principalmente o primordialmente corresponden a material genético, que es ADN. Tenemos la imagen en la que se observa lo que es el núcleo celular, todo lo que es la célula y el núcleo celular. Dentro del núcleo celular se ve lo que es una envoltura nuclear. En el interior se encuentran núcleos, los poros nucleares, que estos van a permitir la entrada y salida de ARN mensajero. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas, así como la permisibilidad de distintos tipos de sustancias que ayudan al núcleo celular. Asimismo, está la cromatina y el nucleoplasma. El nucleoplasma es como un citoplasma que se encuentra dentro del núcleo. Citoplasma o citosol. Aquí podemos ver la membrana nuclear, que es presenta una membrana interna y una membrana externa, y se observa lo que son los poros nucleares, que es lo que les mencioné, permiten la entrada y salida de cierto tipo de material. La membrana está compuesta por una capa bilipídica, que son fosfolípidos. La envoltura nuclear está integrada por dos membranas concéntricas que separan el contenido nuclear del citoplasma circundante. Al igual que la membrana plasmática, las membranas de la envoltura nuclear están constituidas de una doble capa de fosfolípidos. Estas membranas tienen una separación entre ellas de 20 a 40 nanómetros. Las dos membranas nucleares se unen a intervalos para formar los poros nucleares. Con el microscopio electrónico se puede observar los complejos proteínicos que forman a los poros nucleares. Esto miden de 100 nanómetros de diámetro. La función de los poros nucleares es regular el paso de materiales entre el núcleo y el citoplasma, lo correspondiente a lo que les dije, que estos permiten el paso y salida de sustancias. Aquí se puede observar una microfotografía electrónica de la membrana nuclear y de los poros nucleares, que esta posee cada poro, está formada por 8 proteínas. Los poros nucleares sirven para que las sustancias pasen del interior al exterior del núcleo y viceversa. El nucleoplasma, carioplasma, jugo nuclear, citosol y hialoplasma nuclear es la matriz semifluida del núcleo, medio interno semilíquido del núcleo celular.
En el nucleoplasma se encuentran el material genético y los nucleolos. Y tenemos que este es un núcleo celular. Se encuentra lo que es la envoltura nuclear, que como lo vimos en la imagen anterior, tiene una membrana externa y una membrana interna, y en su interior se encuentra lo que es el nucleoplasma, que es básicamente un citoplasma o una matriz semilíquida que permite la fluidez o movilidad de los distintos componentes pertenecientes al núcleo. Entre esos componentes tenemos lo que es la cromatina, que esta se puede ser heterocromatina o eucromatina. El núcleo tiene cromatina en una matriz semifluida llamada nucleoplasma. El ADN se asocia a proteínas formando un complejo conocido como cromatina, que se observa como una red de gránulos y hebras en el núcleo de las células, que no están en división o interfase. Entonces, para que el ADN sea considerado como cromatina, este no debe estar en división celular y se observan como una red de gránulos o hebras que se encuentran en el núcleo de la célula. El ADN no se encuentra libre en el núcleo, sino asociado a proteínas como las histonas y otras proteínas implicadas en su procesamiento, formando en conjunto la cromatina. Las histonas son proteínas asociadas al ADN que determinan su organización. Y aquí tenemos lo que es el interior de ciertas células. Se observan las células, se observan. Ahí tienen la separación, las formas, las distintas formas. Y se observan lo que son heterocromatina y eucromatina en ambas, así como nucleolos. Aunque la cromatina parece desorganizada, no es así, ya que las moléculas de ADN son extremadamente delgadas y largas. Justo antes de que la célula se divida, las hebras de cromatina se empaquetan dentro del núcleo de una manera muy regular como parte de unas estructuras llamadas cromosomas. Entonces empieza como cromatina, posteriormente cuando va a empezar la división celular, esta se empieza a empaquetar o a compactar para formar lo que son los cromosomas. Los cromosomas se hacen visibles como estructuras filamentosas diferenciadas, es decir, la cromatina se observa laxa, o sea, separada o como una serie de fibras o hilos. Pero cuando inicia la división celular, la cromatina se condensa, se compacta y recibe el nombre de cromosoma. Ahí está la diferencia entre cromatina y cromosoma. El ADN se empaqueta de una manera muy organizada. En los cromosomas de las células eucariontes, en forma de cromosomas, ciertas proteínas conocidas como histonas facilitan el empaquetamiento del cromosoma. Las histonas tienen carga positiva porque están formadas de una alta proporción de aminoácidos como cadenas laterales básicas. Entre ellas, las principalmente utilizadas son la lisina y la arginina. Las histonas cargadas positivamente se asocian al ADN, que tiene carga negativa a causa de sus grupos fosfato, para formar unas estructuras denominadas nucleosomas. Y como dice, cada nucleosoma está constituido por 8 histonas. Y aquí se observa lo que es las histonas, que son proteínas, las cuales van a servir para el empaquetamiento o la compactación del ADN. ¿Para qué va a servir esto? Durante la fase de la división celular. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a enrollar o va a permitir que el ADN se pueda enrollar. En dado caso que no existieran estas proteínas,
debido a que el ADN es un ácido nucleico y por ser de carácter ácido presenta lo que es carga negativa, este no podría enrollarse porque su misma carga, la misma carga que posee la hebra de información, la misma carga negativa que presenta, no permitiría que ésta pudiera compactarse o enrollarse debido a que las cargas negativas al momento de acercarse se repelerían. Entonces, para esto sirven las histonas, para esto sirven las diferentes estructuras que se llaman nucleosomas. Se utilizan principalmente, bueno, lo utiliza la célula para poder formar un arrollamiento, una espiral para la compactación y formación de lo que son los cromosomas. La unidad fundamental de los nucleosomas consiste en una estructura parecida a una perla. El ADN con los nucleosomas parece un collar de perlas, donde cada perla sería un nucleosoma. Cada nucleosoma está formada por 8 moléculas de histona, que es lo mismo que decía la anterior diapositiva. Como la pueden ver, son cada nucleosoma, este es un nucleosoma, está conformada por 8 histonas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y evidentemente 7 y 8 debería estar atrás. Y al microscopio se observa como un collar de perlas. Aquí tenemos en esta imagen que dice a la izquierda un modelo de 3 nucleosomas. El ADN se envuelve al complejo de 8 histonas que contiene 146 pares de nucleótidos. Los nucleosomas están unidos entre sí por otro segmento de ADN de 60 pares de nucleótidos. A la derecha se observa una microfotografía electrónica de los nucleosomas y aquí se puede observar las estructuras a través de un microscopio electrónico de barrido. Los nucleosomas funcionan como pequeñas bobinas que evitan que la cadena de ADN se enrede. Existen otras proteínas que no son histonas que permiten mantener la estructura del cromosoma. Se llaman proteínas de andamiaje. Las histonas forman parte importante del proceso de la regulación de la expresión génica, es decir, de si los genes se expresan o no se expresan. Y aquí tenemos lo que es el cromosoma, que ya está compactando, la cromatina que es laxa, los nucleosomas y las histonas. Aquí tenemos básicamente como que un cromosoma lo desenrolláramos y se observan las estructuras anteriormente dichas, que son los nucleosomas, conformada por histonas, los cuales van a enrollar al ADN. Y a través, si se estirara esta estructura, se observa como un collar de perlas. Al momento de irse enrollando debido a los procesos celulares o debido a una fase de división celular, esta se va a convertir en lo que es el cromosoma. Todas las células de un individuo contienen el mismo número de cromosomas, excepto los óvulos y los espermatozoides, los cuales tienen la mitad del número de cromosomas. La cromatina y los cromosomas contienen ADN, proteínas y algo de ARN, que es ácido ribonucleico. Sin embargo, lo que determina que cada especie sea única no es el número de cromosomas, sino la información que ésta codifica en los genes. Y ahí tenemos que todos los individuos tenemos 23 pares, todos los individuos, todas las células tienen 46 cromosomas, pero 23 provienen del padre y 23 provienen de lo que es la madre, o 23 provienen del espermatozoide y 23 provienen del óvulo.
conformando lo que son 46 cromosomas. De ellos son 23 correspondiente a lo que 22 correspondiente a 22 pares autosómicos y un cromosoma, bueno, pues dos cromosomas sexuales que son el X y el Y, que eso lo veremos en otra diapositiva más adelante. Sin embargo, quiero que comprendan que a eso se refiere cuando dicen que son 23 pares de cromosomas y que son cromosomas diploides. ¿Por qué? Porque los cromosomas corresponden a el padre y la madre. La cromatina es una serie de hilos de ADN e histonas distendidos dentro del núcleo celular. En la división celular, la cromatina se condensa y las fibras de ADN se enrollan para formar cromosomas. Y ahí tenemos pues una imagen donde se está lo que es la cromatina, paso de la cromatina a los cromosomas, que la cromatina también es material genético, pero distendido en lo que es parte del núcleo celular y al momento de que ahí llega la parte de la célula en la que va a generar la división celular, esta se empieza a compactar, se empieza a enrollar y empieza a juntarse para generar los cromosomas. Las células somáticas o corporales del ser humano tienen exactamente 46 cromosomas, o lo que les decía anteriormente, 23 pares de cromosomas. El árbol de olivo contiene 46 cromosomas, más de 46 o menos de 46. Algunas personas tienen una composición anormal de cromosomas, que puede ser más de 46 o menos de 46 cromosomas. Y eso pues ya conocemos que son afecciones, que puede ser trisomía 21, que es el síndrome de Down, o puede haber una deleción en uno de los cromosomas que provoca una enfermedad. Algunos helechos tienen más de 1000 cromosomas, mientras que una especie de nematodo tiene 2 cromosomas. La mayor parte de las especies de vegetales y animales poseen entre 8 y 50 cromosomas por célula somática. Y aquí tenemos otra vez una imagen de lo que es el núcleo de la célula, que contiene 23 pares de cromosomas. Ya dijimos por qué se refieren a 23 pares, porque un par, bueno, uno corresponde a la madre y uno corresponde al padre. Entonces son 23 pares y en total son 46 cromosomas. Dentro del núcleo se encuentra lo que es, lo que son los denominados cromosomas o la cromatina, y la cual al desenrollarse se encuentra las hebras de ADN. Cada cromosoma está formado por un par de cromátidas hermanas que contiene secuencias de ADN de cadena doble idénticas. Cada cromátida tiene una región constreñida o angosta llamada centrómero. Las cromátidas hermanas están estrechamente asociadas entre sí en la vecindad de sus centrómeros. Y esta parte es importante. ¿A qué es lo que se refiere la parte superior? Pues a que cada cromosoma está conformada por un bastón. Si observan bien, esta parte del cromosoma es a lo que se le denomina bastón. Está conformada por dos bastones. A un bastón se le denomina cromátida, entonces está formada por dos cromátidas hermanas. Estas cromátidas tienen una parte central o angosta que se llama centrómero y a los costados una sustancia que se llama cinetocoro. Este cinetocoro es indispensable o primordial ¿para qué? Para el momento de la división celular, ya que al momento en que se divide la célula para que tenga la misma cantidad de información,
se separan las cromátidas hermanas a través del centrómero, pero ¿cómo? Es atraída por ciertos hilos que se pegan o que se encuentran aquí en el cinetocoro, lo cual provoca la separación de las cromátidas y por lo tanto la misma impartición de la mitad o compartición de la información genética. Por eso se les llama o se les denomina cromátidas hermanas. ¿Por qué? Porque tienen la misma información genética. Los cromosomas que se encuentran en el núcleo celular son los principales transportadores de la información genética. El término cromosoma significa cuerpo coloreado, aunque son aparentemente incolores. Este término hace referencia a su capacidad de teñirse con diferentes colorantes. En la década de 1880, los microscopios ópticos habían mejorado tanto que científicos como por ejemplo el biólogo alemán Walter Fleming empezaron a observar los cromosomas durante la división celular. En 1909, el biólogo americano Walter Sutton y el biólogo alemán Theodor Boveri observaron independientemente que los cromosomas eran los portadores físicos de los genes, los factores genéticos que Gregor Mendel descubrió en el siglo XIX. Y ahí podemos observar una microfotografía de los 46 cromosomas humanos, aumentados 1000 veces su tamaño. La célula más sencilla contiene codificada forma muy precisa una gran cantidad de información genética en la molécula de ADN, comúnmente conocida como genoma del organismo. El genoma de un individuo se organiza en unidades de información denominadas genes, que controlan las actividades celulares y se transmiten a sus descendientes. El genoma de un organismo puede contener centenares o incluso miles de genes. Por ejemplo, el proyecto Genoma Humano estima que los humanos poseemos alrededor de 25.000 genes que codifican proteínas. Un gen contiene la información necesaria para realizar una o más funciones específicas. Por ejemplo, los genes controlan lo largo de los dedos, el color de los ojos, la forma de la nariz, entre otras. Ahorita veremos qué es un gen. Y aquí tenemos en la parte inferior de la diapositiva una imagen correspondiente a lo que son los investigadores Walter Sutton y Theodor Boveri, biólogos que observaron independientemente que los cromosomas eran los portadores físicos de los genes. Los cromosomas están formados por largas cadenas de moléculas de ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Recordemos que el ADN está conformado por diferentes sustancias. Entre ellas son la adenina, guanina, citosina y timina. Estas cadenas se dividen en segmentos funcionales con información particular conocidas como genes. ¿Qué es el gen? El gen es la unidad de almacenamiento y transmisión de información de la herencia de las especies. Aquí tenemos una imagen de lo que es el cromosoma. Cuando se desenrolla, podemos ver la molécula de ADN o la estructura del ADN que es enrollada. Y dentro del ADN existen ciertos segmentos que codifican para alguna proteína o codifican para algo, para alguna síntesis de algo primordial en la célula, la cual se le denomina gen. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad de herencia básica. Es un fragmento de ADN que contiene información para una característica concreta, como por ejemplo el color de la piel, el color de la altura o el color de los ojos. Entonces tenemos aquí en esta imagen lo que representa, pues, como ya lo dijimos,
el ADN, que primeramente es cromatina, posteriormente se empieza a compactar y se generan lo que son los cromosomas. Y dentro del cromosoma se encuentra lo que es la información genética. ¿Qué es la información genética? ¿Qué es lo correspondiente a todo lo que es los genes? Se encuentran en el interior de esta estructura, que son segmentos de ADN. Son fragmentos que van a proporcionar información para la síntesis de alguna proteína. Tenemos que en el núcleo celular se encuentran lo que es el ADN. Dentro de este ADN se encuentran los genes, que como dice la parte superior, posee la información de una característica concreta. O sea, va a codificar para que sea el color de la piel, para que sea la altura de cierta persona, o para el color de los ojos, el color del cabello, para la síntesis de alguna hormona, por ejemplo, la insulina, entre otras muchas cosas que se sintetizan en el interior de la célula. Entonces, tenemos que primeramente se encuentra lo que es el ADN para que codifique, pasa como ARN mensajero. A este proceso se le llama transcripción de ADN a ARN. Posteriormente, del ARN pasa a ser la traducción, que la traducción es el proceso a través del cual el ARN lleva la información a los ribosomas y se sintetizan aminoácidos. Sin embargo, la síntesis de aminoácidos debe de llevar posteriormente a la conjunción de estos para una síntesis de proteínas. Por ejemplo, se sintetiza lo que puede ser la valina, la leucina y la prolina. Este es un ejemplo burdo o vago. Y supongamos que la valina tiene una característica positiva, tiene una carga positiva. La leucina tiene una carga negativa y la prolina tiene una carga negativa. Sin embargo, y esta sintetiza para la formación de los eritrocitos, de alguna parte o de la estructura membranal del eritrocito. Supongamos que la membrana exterior eh, sintetiza esta secuencia. Sin embargo, si cambiamos la prolina por otro tipo de aminoácido, por alguna delección, algún fallo genético, y que esta carga se vuelva negativa, va a haber un problema porque puede convertirse de un eritrocito normal a un eritrocito en forma de hoz o forma de luna creciente. A esto se le denomina anemia falciforme. ¿Y qué es la anemia falciforme? Es una afección de los glóbulos rojos, la cual no tiene la forma que deberían de tener. Suelen de tener forma de aspecto de disco redondeado bicóncavo, como siempre se observa en las personas de manera normal. Y en la enfermedad tienen una forma de, como se les dice, luna creciente o forma de hoz. Estas células en forma de hoz se pegan entre sí con facilidad y obstruyen vasos sanguíneos de tamaño reducido. Cuando la sangre no llega a donde debería, pueden generar dolor y lesiones en distintos órganos. Entonces,
Por eso es importante la información genética y que los genes tengan la información específica y no haya o existan mutaciones para que no se dé este tipo de enfermedades o de lecciones de lo que es la información genética. Cada organismo tiene por lo menos dos formas de cada gen, llamados alelos, uno procedente del padre y otro de la madre. Puede tener la misma información o distinta. Su posición en el cromosoma se le conoce como locus, de latín locus o lugar, o plural loci. Por ejemplo, para la determinación del color de los ojos, un alelo puede determinar color azul y otro de color café. Y ahí tenemos el cromosoma que procede del padre y cromosoma que procede de la madre. Y ahí tenemos que estos son cromosomas homólogos. Recuerden que no es lo mismo cromosomas homólogos a, eh, a, a cromátides hermanas. Las cromátides hermanas son el bastón que se genera de ADN, la cual va a generar un segundo bastón con la misma información genética. A eso se le llaman cromátides hermanas. Y cromosomas homólogos son cromosomas que sintetizan o tienen la información para, eh, para la misma proteína o para generar eh, una característica fenotípica observable en el individuo. Entre ellas podemos ver en esta imagen, para que entiendan, los cromosomas homólogos son los cromosomas que van a sintetizar la misma característica, el mismo carácter, que tienen la información genética para el mismo carácter. Entonces, tenemos que el cromosoma que procede del padre, gen de color de ojos, puede ser de un color y otro color, gen de color de pelo, gen de textura del pelo, gen del lóbulo de la oreja, gen de color de piel. Entonces, a eso se refiere que cada organismo tiene por lo menos dos formas de cada gen, llamados alelos.